se defendió, él dijo que él no tenía nada que ver con eso, que ponía su cargo a disposición del Poder Ejecutivo. A mí nunca me ha gustado eso de yo pongo mi cargo a disposición del Poder Ejecutivo. Los cargos siempre están a disposición del Poder Ejecutivo. La Constitución le da potestad, usted firma un decreto y usted lo saca, usted lo entra, como quiera que sea. Es una potestad del Poder Ejecutivo. Pero es una forma de decir, bueno, yo estoy dispuesto a que me retiren del puesto. Renuncia o pido una licencia. Pero con todo y eso, el presidente los retiró del puesto, nombró a un sucesor que también fue retirado del puesto 15 o 20 días después, se nombró otro que es ahora Matsunaga, el que está ahora rigiendo ese departamento de seguridad turística. Pues bien, al general lo habían estado interrogando en varias ocasiones, porque el caso, aunque no tenía mayores resonancias que no fueran en estos últimos meses las audiencias de revisión de medidas de coerción y de solicitud que habían hecho individualmente los arrestados para que se le variara la coerción, salvo eso no se había hablado más de en qué estaba eso, pero todo indica que la autoridad judicial, en este caso el Ministerio Público, estaba trabajando en el caso. Tanto es así que hoy el abogado Cándido Simón Polanco, en un comunicado de prensa que distribuyó en las redes sociales y en los medios de comunicación, dice que él había sido interrogado en varias ocasiones en los últimos días, en las últimas semanas, y que incluso ayer había sido interrogado durante 6 horas por la gente del PECA sobre esta investigación que se estaba realizando, que por eso él dice que si él está siendo interrogado, si él ha acudido a las citaciones, que ayer lo interrogaron durante 6 horas, ¿para qué le dijeron vete a tu casa y después le montan un allanamiento? Eso él decía, y en eso tiene hasta cierta lógica. Bueno, pues sabrá Dios por qué el PECA lo hizo. En ese caso, han salido a relucir 3 nombres importantes. En este caso salió a relucir el nombre de, vamos a buscarlo aquí, el nombre de Román de Torres, que es el que tenía mayor posición, pero también está el caso del general, que lo estoy buscando aquí. Si tú me Están ayudas. el general Torres Robiú El Torres Rubio es el del sector. y Julio Camilo de los Santos Viola y Buanerges Reyes Batista. Julio de Sánchez Viola era el subjefe del cuerpo de ayudantes militares en el gobierno de Danilo Medina. Y al estar preso Adán Cáceres, él pasó a ser el jefe de la seguridad personal del expresidente Danilo Medina, cargo que ocupaba Adán Cáceres, aún ya Danilo Medina habiendo salido del poder, pero al estar bajo arresto, entonces Viola estaba en la posición, pero está también bajo arresto. Y está también bajo arresto otro general que era su jefe o de los encargados en el caso de Politur. Con esto quiero decir lo siguiente. Este es un caso que ha tocado las bases en la estructura militar. Nunca como ahora la estructura militar había sido investigada en esos niveles con militares activos por razones de corrupción. Ha habido situaciones, ha habido casos de ex jefes, de ex militares. Está el caso de Cuervo Gómez, Manuel Antonio Cuervo Gómez, involucrado en el caso de corrupción cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco y condenado por corrupción, junto con la estructura de Jorge Blanco más cercana. Está el caso de Peña Antonio, que está ahora mismo, fue jefe de la Fuerza Aérea y fue jefe de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, Secretaría todavía, Ministerio ya. En el caso de los supertucanos y está enjuiciado en este momento, pero es en una condición de ex jefe. Pero de militares activos de ese rango, solamente se recuerda el caso del coronel del DICAM, ¿cómo se llamaba? Diurca, el del DICAM,
que era jefe del DICAN, que está preso por haber tenido una mafia de narcotráfico involucrado ahí. Esos casos son muy extraños y son muy raros. Y aquí no solamente es uno, sino que hay varios militares activos que están siendo investigados e involucrados en esta trama de corrupción. Carlos Fernández Valerio. Fernández Valerio, que fue el del DICAM, que estaba activo cuando lo arrestaron y fue procesado y fue condenado. Activo y en el puesto. Sí, en el puesto, sí, y salió del puesto para Najayo, para la cárcel. Entonces, es un caso importante, es un caso bastante complejo, porque de lo que se está hablando es de una red que manejaba nóminas, que sustraía dinero de nóminas y que hacía una serie de negocios y operaciones que deberán salir a lo largo del proceso judicial cuando el PECA presente los expedientes de esos casos. Con esto quiero decir que el caso no termina ahí, siguen las investigaciones, no han dicho quiénes son los otros acusados o los otros, si hay más gente arrestada, porque yo creo que si hacen 49 allanamientos, no arrestaron solamente 6 personas o 7 personas. Si tú le pones uno, por lo menos, por persona, tenemos 40 y pico de arrestados. Pero estos son los más importantes, los más resonantes y aparentemente los jefes o cabecillas de esta operación, de este entramado que ha denunciado la autoridad judicial, en este caso la Procuraduría General de la República. Es un caso que continúa abierto, que hay que esperar, que van a haber muchas cosas más. Si usted ve a Juan TH por ahí, usted me lo saluda. Buenas tardes, señor. Se saluda cuando se entra a una cabina de radio. Sí, no, porque es así. Porque el saludo fue a Olga, ¿no fue a usted? ¿El qué? La sonrisa, yo lo sé. No. Yo lo sé. Entonces, es una situación bastante importante, diría yo, en todo este entramado de casos anticorrupción. Van 6 casos con que están en manos de la autoridad de la Procuraduría General de la República, dándole seguimiento y presentándolo para llevar a juicio de fondo y tratar de establecer responsabilidades, culpas y sanciones por una situación que es bochornosa para las Fuerzas Armadas, pero también bochornosa para la administración pública. Esto yo vuelvo y digo, esto no se va a quedar ahí, esto va a seguir, porque aparentemente este entramado tiene muchos tentáculos. Este no es el antipulpo, pero es el coral, y el coral también se extiende y tiene muchos tentáculos que yo presumo, o no olfatea, de que va a tener nuevos inquilinos en Najayo. Bueno, es la operación Coral 5G. Y me imagino que le pondrán el 5G por lo amplia y prometedora que puede ser. Hay alguien que decía que podía ser 5G porque eran 5 generales y van 4. No, bueno, no, espérate. Una versión que uno es factible. Cada quien saca sus propias conclusiones de esto. Esta mañana oí eso y digo, mira, podría ser. Pero puede ser. Pues, y van 4. Puede ser, porque sí, tiene más lógica. El 5G, 5 generales. Sí. Los detenidos, 3 generales, 3 coroneles también. Torres Robiú, Julio Camilo de los Santos Viola, Buanerges Reyes Batista, los 3 coroneles involucrados en el caso Coral 5.G. Ahí está el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, también Erasmo Roger Pérez Núñez y Leohanan L. Rodríguez Jiménez, además de César Félix Ramos Ovalle. Ya Rudy recordó un poquito de lo que se conocía por el caso Coral, debido a las investigaciones y también debido a los interrogatorios que se hicieron. Los interrogatorios continuaron y siguió rodando más información. Recordemos que cuando... Muy callado.
Bueno, no se hizo mucha bulla. no, pero, Sí. pero a mí me parece correcto. Lógico, Porque, lógico, señores, como aquí todo se filtra. óigame, sí, pero incluso las investigaciones y las informaciones que se tenían, recordemos que ese proceso fue transmitido en vivo por la mayoría de canales de televisión y redes Tuvo un sociales. rating esa noche. No, increíble. La noche No, del mayor Girón. no, pero además Girón pudo salir de ahí a grabar telenovelas. Sí. Recordemos que Girón está con detención domiciliaria porque él es también uno de los implicados, independientemente de ser una ficha importante para la fiscalía como estamento acusador, él es también un involucrado en eso. Y según dice Torres Roviú, él se encargaba solamente de los nombramientos de altos mandos, dígase, de generales y muy altos mandos, yo me imagino que generales y coroneles de la institución, pero habla en sus declaraciones, dijo que de lo demás, o sea, de raso, de cabo, etcétera, etcétera, esos puestitos ya de menor jerarquía, se encargaba Girón. Pero ¿qué pasa? Que esos carguitos de menor jerarquía, independientemente de que tenían un salario más bajo, en teoría, eran la mayoría. ¿Por qué? Porque tú puedes meter, de repente, en una institución, tú puedes meter 50 cabos. Entonces, los salarios iban desde 20 hasta 70,000 pesos. Y no significa que el 70,000 sea el tope, sino que será la regla. Entonces, ¿cuál era la mecánica? Le decían, te vamos a nombrar con este salario, pero tal porcentaje es para ti y el resto iba a una cuenta común, que era la cuenta del engranaje de corrupción que involucra a la gente que ahora está acusada bajo la operación Coral. Y para que pudiera entrar como una forma normal, esos salarios que excedían los salarios normales para los rangos que tenían, le ponían los famosos especialistas. Exacto, se inventaban los especialismos y ahí entraba, pero había mucha gente incluso que recibía, si mal no recuerdo, 10, 15%, 20%. Imagínese usted que usted tenga 100 personas cobrando 70,000 pesos y que al final de esas 100 personas usted se quede, digamos, con 60, 50,000 o 40,000 pesos, como quiera, es un dinero. Claro. Cerca de 3,000 millones de pesos manejó, según las acusaciones, este engranaje de corrupción que involucra a altos mandos militares y que, como decía Rudy, por primera vez los vemos no solamente en estrado, los vemos incluso tras las rejas. Los abogados se han quejado, incluso no solamente se queja el abogado de Torres Roviú de que fue un atropello, que pudieron haberlo detenido de otra manera, no solamente, también se han quejado de que ellos no representan una amenaza para el caso. Dicen, por supuesto, los abogados de la defensa. En cambio, el Ministerio Público ha puesto todo su interés en que ellos permanezcan bajo prisión porque entienden que sí son una amenaza porque todavía manejan ciertos niveles de poder dentro de las filas militares y policiales. Entonces, hay que ver hacia dónde va este caso, quiénes más están involucrados, porque recordemos que ya son muchos casos que están incluso todos abiertos porque no hay una sentencia. Entonces, el proceso de investigación sigue. Todavía no ha ido al juicio Óigame, de fondo. el proceso de investigación sigue, el proceso judicial sigue. Hay gente por ahí que está muy asustada. Incluso hay gente que dice que ya estos militares tenían su bulto hecho, que lo tenían detrás de la puerta, esperando que en cualquier momento se diera esa situación. Destino final de ese dinero es una pregunta interesante. Bueno, no, es interesante, pero se ha determinado posesión de bienes por encima de las capacidades de ganar por salarios o por algún otro tipo de operación que tenían esa gente. Incluso se habla del residencial donde vivía Cáceres y donde vivían otros militares. Y de quién el residencial que le vendió la pastora. Y sí, y de quién es el dueño de los solares y de todo el área. Primero. Segundo, está el caso con el general Torres, Roviú Torres, el caso de una villa, de un apartamento
en los balcones del Atlántico, en Samaná. Pero ese apartamento es de que está alquilado. Sí, Supuestamente pero está alquilado con una renta de de $3,000 $3,000 mensuales. Pero lo que te iba a decir, un apartamento que recibe, que tiene, que paga una renta de $3,000, usted sabe el costo que debe tener ese apartamento. Claro. Por todo lo alto. Eso debe ser costoso. Entonces, ahí están dándole seguimiento al dinero. Y acuérdate que en el caso, por ejemplo, en el caso Odebrecht, ¿dónde estuvo la mayor dirección de la autoridad acusadora? Buscando las fuentes de enriquecimiento con el dinero alegadamente del soborno. Cuando no pudieron probar el soborno, porque es muy difícil probar el soborno, se fueron entonces por el enriquecimiento ilícito en el lapso de tiempo donde se produjeron los sobornos para tratar de concatenar una cosa con la otra. Entonces, porque es más complicado. En este caso hay mucho más evidencia por el tema nómina, por el tema de las personas que nada más hay que decir, ¿cuánto tú cobrabas? Tú estás en una nómina, ¿cuánto tú cobrabas? 15,000 pesos mensuales. No, porque dice que tú cobrabas 65. Yo no sé lo que dice ahí, a mí me pagaban 15,000 pesos mensuales. No, Entonces, ahí, cuando tú comienzas a hacer esas cosas, ahí hay formas de rastrear la operación ilícita. Quizás en la parte de corrupción es más complicado y más difícil, pero van, divulgar generalmente, y amigos, por el rastreo del dinero. Follow money. follow the money, como dicen los gringos. Dice el refrán de los americanos, sigue el dinero, y siguiendo el dinero tú vas a encontrar realmente el móvil, el motivo de la operación. Pero lo que yo pregunto, Rudy, es, al final de cuentas, mucha gente que, según la acusación, se ha enriquecido, pero es mucho dinero. Y no está en 2 o 3 casitas ahí en Santo Domingo Este. No. 3,000 millones no se dan en ese residencial de la Pastora. Pero muchas veces los montos son muy exagerados sobre las cosas. Porque, por ejemplo, hay casos donde dicen, a fulano le está acusando de corrupción de 3,000 millones de pesos. Pero quizás hizo operaciones por 3,000 millones de pesos y hay obras o cosas que están ahí y de eso se distrajo una parte y a lo mejor la corrupción no es por el monto de lo que se manejó. Por eso, a veces las cifras son eso que tú no encuentras y ¿dónde tú vas a meter 3,000? Ni en caja de zapatos. No, y no solamente eso, sino que a veces tú tienes el presupuesto. Tienes el presupuesto de la entidad, pero la entidad de alguna manera tiene que funcionar. Es lo que te digo. Entonces no puede ser, se robó una parte, pero hay otra parte que también... Que se usó y de esa parte fue donde sacaron el dinero para la corrupción. Eso pasa, ¿eh? Ahora, eso pasa. Por mire, te digo, pero es mucho dinero como quiera. una de las cosas que hemos visto y que quienes tenemos hijos hemos también llamado la atención y nos ponemos a reflexionar. La pastora Rosy, que es se ha dicho que es muy amiga del escolta de Danilo Medina. De Cáceres no, son socios, se ha comprobado en negocios, ellos tienen relaciones de negocios. Sí, pero también dicen que tiene también una relación personal, que bueno, eso no viene al caso. Vamos a dejarlo de relaciones de Eso negocios. no viene al caso, pero ellos tienen una relación ahí demasiado No viene al caso, comprometida. hay que mencionarlo. Pero a donde quieren, sí, diablo, sigue. diablo, qué venenoso Jesús. A mí qué me importa. Oh, pero ve acá, cada quien sale con que le da su gana. Dale Entonces, pa'lante, sigue. mire una cosa, el punto, a dónde voy es que tú como adulto te involucras a conciencia en lo que tú te quieras involucrar. Ahora, involucrar a los hijos tiene ya una dimensión mayor. Eso, y a la esposa, a la madre, hay grupos. Óyeme, buenos. la acusación que pesa sobre la pastora Rosy es que puso al hijo a representar también propiedades, puso propiedades a su nombre, lo metió en ese entramado de cabeza. El caso Larva en Santiago. Óigame. La mamá, la esposa, las hijas, las primas. Oye, pero Son qué cosas terribles. barbaridad. Sí. ¡Qué barbaridad! Sobre todo porque usted no puede decir que usted piensa que lo está haciendo bien. A mí no me hable de que nadie, cuando le dicen, toma ese saco de dinero, no me diga que usted, ay, es que yo pensé que ese dinero era del té que nos sirve en el emisor. Embute, usted sabe perfectamente de qué se trata. Por lo menos que hay algo raro. Algo raro no, es que
Rudy, nadie anda con un saco de cuarto para entregárselo a usted. Claro. Nadie le dice, ven, toma esta casa, que porque tú tienes tu cara bonita. Claro. Eso no es verdad. Entonces, si usted se mete en un entramado, señor, no involucre, no envuelva a su familia, sobre todo a sus hijos jóvenes, que a lo mejor ni siquiera saben la dimensión del problema en el que están metidos de por vida. De por vida. Así es. Entonces, basta con que hay gente que comete actos de corrupción, ensucia a la familia, pero ya lo involucraste, o sea, lo hiciste protagonista. Y la acusación de la fiscalía, la acusación del Ministerio Público contra la pastora Rosy va mucho más allá. Por cierto, en días pasados estaba viendo un artículo. Lo fácil que es entrar, lo difícil que es salir de la cárcel, sí. No saben cuando meten a la familia cómo van a salir. Pero además, aparte de eso, Rudy, aquí y en todas partes del mundo, la cárcel es un maldito infierno. Claro, por eso es para reducir al hombre. Y lo decimos nosotros que hemos ido como periodistas y que hemos estado escoltados por la seguridad de la cárcel, que a lo mejor no nos quitan las extensiones del cabello si la tenemos, o no nos revisan hasta el hígado. Pero todo el que tiene una persona en la cárcel sabe que no es una experiencia grata, que es una cosa que tú tienes hoy el familiar vivo y tú no sabes si mañana él va a seguir respirando. Primero, hay gente privada de libertad ahí, llena de frustración, de odio. Y ustedes cuando se arman esos motines o que todos los días se pelea gente, a veces sin razón en la cárcel, porque la gente tiene que buscar un recipiente para toda esa rabia y esa impotencia. Y eso hace que muchísima gente entre a la cárcel. Hasta, bueno, yo he visto casos de gente que entró por una manutención que no pagó y le pusieron la querella y lo metieron preso y lo matan en la cárcel. Sí. Entonces, o salen convertidos en verdaderos delincuentes. Señores, entrar a la cárcel no es un maíz. Fácil que es entrar y difícil que es salir. Yo estoy segura que usted quisiera dar todos los cuartos que se cogió con tal de devolver el tiempo, pero ya no hay forma. El tiempo nos... Pero antes de irnos, nada más dejar en el ambiente un tema que vamos a seguir analizando. Este caso de extensión coral o coral 5G o segunda fase de coral, como tú quieras llamarlo, sigue estando en el entorno mismo del presidente Danilo Medina. En el más, y la parte cercano. Política vamos a analizarla después de la pausa. Regresamos enseguida. El rumbo de la tarde.